necesita de los backrooms cuando tu mente ya es un lugar mucho más perturbador y oscuro de lo que estas imágenes te puedan mostrar? ¿Qué hacer si de la nada caes en un backroom? Gentrifícalo. ¿Tú quién eres? No hablo tu idioma, necesito que aprendas mi idioma porque yo llegué aquí y si quieres más turismo en estos backrooms necesito que te vayas aprendiendo mi idioma porque no te entiendo. Yo no hablo idioma entidad demoníaca, gracias. No me voy a ir de aquí. ¿Ya viste en cuánto están las rentas allá afuera? Aquí no estoy pagando absolutamente nada, además de que puedo comprar cosas con lo que estoy ganando allá afuera y aquí están súper devaluados. O sea, de que con que gane un peso allá, aquí puedo comprar lo que yo quiera. No me voy a ir de aquí. No me importa que tú tengas que ser desplazado a otros lugares más feos porque yo ya te colonicé aquí. No me importa. Tú te vas, yo me quedo. Gracias. Era el 2011 y mientras muchas personas dormían plácidamente, yo y muchísimos preadolescentes y adolescentes con acceso ilimitado a internet, muchas gracias a nuestros papás por habernos dado ese acceso ilimitado a internet, buscábamos en YouTube y en otros lugares creepypastas con Loquendo. Y en estos lugares nacieron personajes como Slenderman, Jeff the Killer, y pues efectivamente cumplían el propósito de no dejarnos dormir y de traumarnos de por vida. Pero bueno, mientras yo me veía de esta manera, ahí andaba como loca obsesionada con el terror de internet. Y de aquí nacen los backrooms. Entonces vamos a hablar en este video sobre qué representan para nosotros, por qué son tan aterradores. Vamos a hablar obviamente de la película, de si es buena, tenemos un sketch graciosísimo. Vamos a hablar un poco del contexto histórico de los backrooms, de dónde salen, porque por si ustedes no lo saben, los backrooms salen de esta imagen específicamente. ¿Y de dónde sale esta imagen? De alguien que la posea en 4chan. 4chan es como que te dijera la fábrica de cosas raras de internet y un usuario sube esta fotografía, pone una descripción un tanto inquietante, las personas ven esta fotografía y empieza todo un lore, todo un universo cinematográfico, cada quien le empieza a agregar de su cosecha al punto de que no solamente tenemos esta fotografía, sino que ya incluso tenemos niveles, tenemos juegos y más especial tenemos una película que está haciendo la sensación en estos momentos y fue hecha por una persona de 20 años crónicamente en línea. Wait, okay, six, seven. All right. Yeah. ¿Ustedes saben lo que esto representa para nosotros los adictos a internet? Es demasiado. Pero bueno, antes de que lleguemos a esto, vamos a hablar un poco de por qué es tan inquietante esto de los backrooms. Y lo vamos a hacer desde el método científico. No, no es cierto. Lo vamos a hacer desde la psicología. Bueno, yo no soy psicóloga, obviamente, y necesito una psicóloga realmente, pero les voy a dar un poco de los fundamentos de por qué funcionan tan bien estas imágenes y por qué nos causan tanto miedo. Tenemos varias características que hacen que estas imágenes y este contexto de miedo, una de ellas siendo el espacio liminal. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el espacio liminal? Y yo les voy a responder de una forma un tanto vaga porque no hay una descripción concreta. Sin embargo, hagan de cuenta que es el lugar de transición. O sea, no estás ni aquí ni estás acá, sino que estás en un punto medio en el que no puedes ver hacia acá, pero tampoco ves hacia acá. Hagan de cuenta que es como cuando ustedes estaban de vacaciones de verano y no eran parte del grado anterior de la escuela, pero tampoco eran parte del siguiente periodo, o sea, estaban en este punto de transición. Ahora, si esto lo pasamos a algo en espacio-tiempo, podríamos decir que es un punto en el que no podemos ver la salida, pero tampoco podemos ver de dónde llegamos. Algo así. ¿Y por qué esto es tan inquietante? Porque mezcla muchísimos elementos que para nosotros los humanos son demasiado inquietantes. Si no sabes exactamente dónde estás, no sabes hacia dónde ir y te causa muchísima sensación. O sea, es como cuando, por ejemplo, están en el IMSS a altas horas de la madrugada y no saben qué pedo, o sea, no saben a dónde son los baños, no saben nada y da muchísimo miedo porque también la iluminación es rara, o sea, todo el ambiente se empieza a sentir bastante raro. Y bueno, a esto hay que agregarle que mientras se iba construyendo el lore de los backrooms, les fueron agregando como estos personajes o como estos monstruos inquietantes que muchos jugaban con el Uncanny Valley. El Uncanny Valley son estos monstruos, estas criaturas que parecen humanas, pero no son del todo humanas. Y en los backrooms se ven muy representados por
Porque, o sea, por ejemplo, personajes, pero estos personajes tienen como la cara deforme, tienen características que te hacen sentir que son humanos, pero al mismo tiempo no son humanos. Entonces tú te quedas así de que, what the fuck, ¿qué eres? Y pues una de las características que hace que estos lugares sean demasiado inquietantes es que están decorados y como que parecieran retro, o sea, parecieran como oficinas de los noventas, pasillos de los noventas, casas de los noventas, setentas, ochentas, sesentas y actuales. No, actuales no. O sea, de hace muchísimo tiempo. Entonces, funcionan muchísimo para esta generación, porque esta generación obviamente no vivió en esos lugares. Le agregas todo esto del Uncanny Valley, si le agregas el espacio liminal, pues tienes algo que da bastante miedo y que da bastante perturbación. Perturbación se escucha muy mal, ¿no? O sea, que perturba bastante, pues. Entonces, vamos a hablar ahora sí de la película y vamos a pasar al tribunal para ver si esta película fue buena o fue mala. O por qué. Bienvenidos al juzgado de las malas películas. El cliente de hoy es Backroom Kane Parsons. La película respetó el lore de la historia de internet. A mi parecer, sí respetó el lore, ya que Kane Parsons fue el encargado de darle más vida a los backrooms y de darle más historia a través de sus videos de YouTube. Entonces, ¿quién más podría darle respeto al lore de los backrooms si no era el mismísimo creador de los cortos más importantes de este fenómeno de internet? Pero vamos a escuchar a nuestro queridísimo crítico de Twitter. La película de Backrooms de Kane Parsons no sigue el lore original. Me faltaron muchísimos personajes que yo vi en Roblox y que también vi en TikTok, así que no respeta para nada el lore. El siguiente parámetro es si dio miedo la película. A mi parecer, no necesitó de tantos jumpscares, no necesitó de tantas cosas tan extrañas, sino que ya psicológicamente te estaba dando miedo por la ambientación sonora y también por los efectos visuales que se presentaban durante la película y también la historia de los personajes. La película no da miedo. Le faltaron 20,000 jumpscares como los que se ven en TikTok y en Roblox. Le faltó más diversión, le faltaron más cosas miedosas. O sea, ¿por qué no se salió MP3 o por qué no me salió Kanye West? ¿Querían que así diera miedo? What the fuck. Crítico de Twitter, no es la culpa de Kane Parsons que no te dé miedo, que necesites millones de estímulos de TikTok y que necesites exactamente esa canción de TikTok de los backgrounds para que una película te dé miedo, ¿ok? Gracias. Así que este punto se lo vamos a dar obviamente a los backgrounds. Ya lleva 2 puntos, por cierto, se me olvidó darle el primero, pero el primero también lo tiene porque ¿quién más iba a respetar la historia de los backgrounds si no era el creador de los backgrounds? El siguiente parámetro es si la trama es buena. Aquí es donde se las puedo dar un poco a los críticos de internet, ya que a pesar de que la trama es medianamente buena, la verdad es que no cumple las expectativas de una historia proveniente de los backgrounds. O sea, creo que se pudieron haber desarrollado mucho mejor los personajes y además que se les pudo haber dado más profundidad de la que se les dio. Aquí sí voy a ser muy honesto con ustedes. La trama de la película pudo haber rodado más, pudo haber sido mucho más explorada y mucho más explotada. Si ya tenías el concepto de los backrooms, o sea, haz algo que me dé mucho más miedo psicológico. No me pude identificar con ninguno de los personajes. En primera, yo no voy al psicólogo por obvias razones y además yo no soy... Este punto sí lo vamos a dividir un poco, así que no se lo damos totalmente a la película. La banda sonora es buena, si los efectos visuales son buenos, si la estética en general es buena. A mi parecer, la estética es excelente. De hecho, ¿ustedes sabían que la dirección creativa de los backrooms estuvieron meses intentando llegar al amarillo liminal que se ve en la fotografía de los backrooms, la inicial? O sea, literal estuvieron intentando con muchos tonos de amarillo, estuvieron intentando con muchas formas de iluminar la sala, entonces yo se las voy a dar totalmente, además de que le da coreografía. ¿Cuál coreografía? Ni que fuera High School Musical. Además de que la banda sonora es buenísima. ¿Esta me la vas a dar, sí o no, crítico de Twitter? La banda sonora es muy buena. Me faltó específicamente esta canción, pero es buena. Y me faltaron algunos jumpscares de MP3 por aquí y por allá, tal vez Shrek y así. Pero ok, se la voy a dar en los efectos visuales y en los efectos. Gracias. Entonces, esto también se la vamos a dar a la película de Backrooms y llegamos al veredicto final de que Backrooms es buena y sí da miedo. Gracias, gracias. Ahora, tal vez no te das miedo si eres una persona más antigua, vaya, o sea, de que pongamos ustedes 35 para arriba y tal vez no te llama tanto la atención si tienes esa edad, ya que esta película explícitamente ataca a la generación Z. Entonces, quiero hablar un poco más sobre este tema mientras nos vamos. Buenas tardes a todos, espero que todos estén muy bien. No pude hacer Bob Ross hoy por específicas razones de que no encuentro mi peluca, pero vamos a pintar los backrooms. Y para que todos ustedes sean felices voy a agregar a Kanye West o MP3, alguien que se me va a ocurrir por el momento. Y además vamos a estar hablando de por qué backrooms funciona también para nuestra generación, pero no puede funcionar para otras generaciones como la millennial y los baby boomers. Así que lo más importante de los backrooms es obviamente tener una línea recta de donde partir para poder hacer pues toda la habitación. Así que vamos a hacer una línea totalmente y absolutamente recta.
Wow, iba a ser shitpost, o sea, de que iba a tratar de hacer la línea no derecha y de ahí iba a ser como toda chueca, pero soy tan buena pintando y dibujando que quedó excelente. O sea, yo sé que dije que iba a meter a uno o dos personajes. Hasta ahora tenemos a Shrek, a MP3 y a Kanye West. Espero que me quede el amarillo background, porque si ustedes no lo sabían, los directores de backgrounds y todo eso estuvieron como 4 meses intentando hacer la pintura amarilla perfecta. Entonces, si a mí me sale no me salió la primera para decir, ay, ellos se tardaron 4 meses, qué mensos, y yo la hice desde un principio, pero no me salió. Necesito darle más empatía. ¿Cómo se llama la enfermedad que te vuelve amarillo? ¿Apatía? La hepatitis. Necesito agregarle hepatitis. 2000 años más tarde. Así es como va la pintura en estos momentos. Si se pueden dar cuenta, tenemos ya los backgrounds bien preparados. Tenemos a Kanye West, tenemos a Shrek y hasta el fondo está MP3 o lo que va a ser MP3 en un futuro. Entonces me he dado cuenta de que bajo la presión de las cámaras, la verdad es que me cuesta un poco pintar. Entonces lo más probable es que voy a hacer pequeños avances y ya después les voy a poner la pintura ya terminada. ¿Por qué el cine de terror está funcionando demasiado de la forma en la que está hecha la película de Backrooms? A la generación boomer les metían como todas estas películas de terror en las que hagan de cuenta que era el monstruo y se los ponían en pantalla grande. Entonces ellos no estaban acostumbrados a ver ese tipo de criaturas en pantalla grande y era demasiado sorprendente y daba bastante miedo. Por eso tenemos películas como El Exorcista, como Tiburón, que te muestran el monstruo y son escenas bastante grotescas. Entonces imagínense ver eso, o sea, por primera vez. Porque nosotros vemos ahorita eso y decimos así como, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué te da miedo eso? Después llega la generación millennial y la generación millennial ya no se espanta con eso, o sea, literalmente como dirían en Monster Inc., los niños ya no se espantan con nada. Entonces ya no les puedes poner al monstruo ahí, sino que les vas creando una historia en la que vas reteniendo su atención y al final o lo dejas en un final abierto, porque eso me gustaba mucho y funcionaba mucho con los millennials, o les muestras al monstruo, pero muy poquito tiempo de la película. O sea, la parte en la que tú te imaginas qué es lo que va a pasar es como lo más entretenido de estas películas. Te vas generando una expectativa y ya después cuando salía el monstruo, muchas veces por eso no funcionaban tanto las películas, porque ya cuando salía el monstruo era como de todo esto para nada. Y así tenemos varios ejemplos que les voy a poner aquí porque ahorita no se me ocurre ninguno, pero yo sé que hay. Y en generación Z ya no me puedes dar como algo que tenga que retener su atención, porque ya no tienen atención gracias a las redes sociales. O sea, ya no tienen ni un pico de atención. Neta, los tienes 10 segundos y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que hacen películas como Backrooms y Obsession? Pues que te ponen al monstruo y te ponen la historia, pero al mismo tiempo te están estimulando tanto visual como auditivamente y además agarran bastante del lore de internet que es donde nosotros nos criamos. Los de la generación Z se crió. Yo creo que el futuro del terror va a ser justamente ese, en el que te van como preparando toda la historia, o sea, más bien dicho, te van contando toda la historia con bastantes estímulos audiovisuales y además tiene lore de internet. Entonces yo creo que van a salir varias historias así, esperemos que funcionen. Bastante tiempo que el cine de terror no tenía tan buen recibimiento como en estos momentos y esperemos que así se quede. Una pequeña reflexión sobre cómo las cosas que empiezan con una simple fotografía pueden llegar a algo tan grande y pues cómo el ingenio de una persona y el ingenio colectivo de las personas en general pueden crear mundos imaginarios tan sorprendentes como los de este fenómeno de internet y también cómo las cosas que empiezan en internet pueden traspasar la pantalla y pueden llegar a otra pantalla más grande, pero también a tener un impacto mucho más grande en el colectivo colectual. Entonces, pues sí, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Por favor, denle like, coméntenlo, compártanlo, enséñenlo a su abuelita. Yo creo que estaría muy interesante preguntarle a nuestras abuelitas qué opinan de los backrooms. O sea, porque nuestros papás y así como que sí tienen una opinión un poco más, o sea, siento que todavía les da un poco más de sentido. Yo quisiera saber qué opinan nuestras abuelitas.